Gustavo, seguimos con más noticias en desarrollo. La otra tiene que ver con el sistema de salud en Colombia y la grave denuncia que lanzó en las últimas horas ASEMI, que es el gremio de las EPS, en el sentido de que se ha reducido para este año en un 90% el presupuesto para pagar lo que se llaman presupuestos máximos, que es básicamente todos los planes, medicamentos, tratamientos que están por fuera de los planes de beneficios de las EPS. Por esa razón estamos en contacto a esta hora con el doctor Félix León Martínez, que es el director de la ADRES, la entidad encargada precisamente de hacer esos giros a las EPS. Doctor León, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Y qué responden ustedes a esa denuncia que presentaron en las últimas horas los dirigentes de ASEM? Buenos días a usted y a todos los televidentes. La explicación es muy sencilla. Siempre a comienzo de año mejor, desde finales del año anterior, se establece un presupuesto de ingresos y gastos del sistema de salud. Ese presupuesto siempre es difícil ajustarlo, no solo en Colombia, sino en cualquier país. Nosotros garantizamos que el rubro más grande, que es la UPC, que se paga adelantada a todas las EPS, esté al 100% presupuestado, y los demás rubros, digamos pequeños, entran a disputar saldos en un presupuesto que hay que cerrar, que no puede pasar en rojo, o sea, que no puede tener más gastos que ingresos. Hay que ajustar los gastos a los ingresos, de modo que Salud y Hacienda procuran repartir esas partidas, y generalmente se arranca con algún, digamos, déficit por presupuestar. El año anterior fue del orden de 9 billones de pesos. Este año faltaron por ajustar 4 o 5 billones de pesos, un poco menos que el año pasado, y eso se irán incorporando poco a poco al presupuesto. Si bien hay pocos recursos en el presupuesto de arranque que hay que aprobar con los recursos existentes, inmediatamente se inician los procesos de adición con las vigencias expiradas del año anterior, con otros recursos que se tienen en el sector, y así sucesivamente. Después vendrá el presupuesto adicional. En fin, hay varios caminos para ir adicionando. Lo único cierto es que el gobierno siempre garantiza el pago de sus obligaciones. Sí, el año pasado en esos presupuestos máximos, más o menos el gasto fue de 2.7 billones de pesos. Para este año hasta ahora hay aprobados 315.000, es decir, es una cifra pues mucho menor. Lo ideal o lo que ustedes buscarían entonces a lo largo de este año es complementar esos pagos y llegar más o menos a esa misma cifra de 2.7 billones. Un poco más seguramente, con toda seguridad, y se va a ir adicionando progresivamente. Sí, doctor Félix. El año pasado tampoco arrancamos con los 2.7, arrancamos con bastante menos. Ya le entiendo ese punto. Doctor Félix, y hay otro tema, por supuesto, que nos convoca y tiene que ver con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que lanza 3 ideas básicamente. Dice que se tiene que ajustar la metodología de cálculo de esos presupuestos máximos, que se tiene que pagar de modo oportuno y suficiente, y lo otro es que da pues este plazo de máximo 6 meses para que se pongan al día en el pago de estos 3.2 billones de pesos. ¿Cómo va a ser esa metodología de pago y qué opinan ustedes de ese pronunciamiento de la Corte? Bueno, vamos por puntos. Primero, no hay 3.2 billones de pesos. La Corte está atrasada de información. Por ejemplo, pregunta por el pago de los ajustes a los presupuestos máximos de 2021, que este gobierno encontró que no habían sido pagados y los asumió a mitad del año pasado. No solo se pagaron los 2.7, sino se pagaron 900 y tantos mil millones de los ajustes del año 2021. Por pagar los ajustes de 2021 no quedaron recursos para pagar los ajustes de 2022, y eso tuvo que ir finalmente a la ley del plan. En la ley del plan el gobierno aprobó que se pagaran por deuda pública. Pregunta también por el pago de octubre, noviembre y diciembre de 2023. Octubre se pagó en octubre, noviembre se pagó en diciembre, y diciembre se paga ahora con el ajuste de 2023. Da unos plazos la Corte de 6 meses, como usted señala, pero da unos plazos previos de 45 días para hacer un plan de acción para poder pagar.
Yo quiero informar simplemente lo que le estamos contestando a la Corte. Ese plan de acción ya se hizo. Los recursos de 2022 ya se incorporaron por la ley del plan, por un CONFIS del mes de octubre, y ya en diciembre fueron aprobados por Hacienda y están disponibles para ser pagados este mes. Y los ajustes del 2023, el cierre de 2023 que se hace siempre después de cerrar el año, también Hacienda ya nos dieron las partidas correspondientes, de modo que estamos esperando que el Ministerio de Salud expida las resoluciones, las EPS las aprueben y nosotros procedemos a pagar de inmediato. Eso será todo en las próximas semanas, Sí. Mucho antes de los plazos que da la Corte Constitucional. Bueno, muy bien. Y doctor Félix, quizá una pregunta final. Plantean las EPS que básicamente el sistema los está asfixiando, que ese aumento de la UPC, de la unidad de pago por capitación para este año del 12% es insuficiente, que ellos hubieran esperado por lo menos el 17%, y que de esa manera vamos a empezar, o los pacientes en Colombia, pues van a empezar a sentir un deterioro en la atención. ¿Qué responde usted a esa queja de ASEMI? Bueno, es histórico que las EPS siempre piden más dinero, pero a la hora de demostrar eficientemente su gasto, a la hora de entregar información al ministerio que tienen que hacer a mitad de cada año con respecto a los gastos de salud y costos del año anterior, muy pocas cumplen con la obligación y además muy pocas logran la consistencia de información para demostrar el gasto. Gasto sobre el cual, con la información de las EPS, se calcula el incremento necesario para la siguiente vigencia con unas fórmulas actuariales y otros elementos. Quiero decir que tanto la metodología de cálculo de la OPC como la metodología de cálculo de presupuestos máximos vienen de años atrás, no son de este gobierno. Y la metodología no dio, pero lo que es más lamentable de todo esto es que las EPS no entreguen información al sistema para demostrar lo que gritan en los medios de comunicación, su información sea francamente deficiente. Pero lo que ellos plantean, doctor Félix, es básicamente que ellos están presentando esos informes cumplidamente ante la Superintendencia de Salud y que el gobierno tiene todos los soportes de los gastos que tienen las EPS y tienen además demostrado allí en esos reportes pues cómo hay un déficit de recursos para el sistema. Pues eso dicen ellos, pero a la hora de la verdad, cuando se sientan, cuando se producen las mesas técnicas, cuando se sientan los actuarios, esa información no es incompleta, es inadecuada, a veces incluso está adulterada, tiene una cantidad de problemas. Solo 4 EPS de las 28 fueron validadas para el cálculo de este año. El año pasado habían sido 7, hace 4 años habían sido 12. La situación de información y de reportes es cada día más deplorable por parte de las EPS. Pues es Félix León Martínez, el director de la ADRES, y las respuestas a las denuncias que ha presentado en las últimas horas ASEMI, el gremio de las EPS, y sus quejas por falta de recursos en algunos sectores. Una frase final, si claro que sí, doctor León, siga. Mira, nosotros le pagamos a las EPS el 98% del dinero, 80 millones al año adelantados, ¿sí? Y solo el 1 o 2% están en este proceso de aprobación presupuestal de presupuestos máximos. Ojalá ellos le pagaran así a las clínicas y hospitales y no a 3 y a 6 meses. Doctor León, muchas gracias. De nada, qué amables. 7 de la mañana, 43 minutos.